Buenas. Vamos a cerrar la semana con una pregunta. ¿Piensan ustedes que Halo está empezando a quedarse atrás de la saga Gears? Tenemos comentarios acerca de ese asunto. Y por cierto, hablando de Halo, también hay que rebatir una información que se ha comentado durante las últimas horas, la cual no es ni precisa ni exacta sobre lo que está sucediendo. También tenemos más informaciones acerca de la industria del videojuego, incluyendo una muy interesante acerca de GTA 6. Tenemos un poco de todo, como veis. Pero como mañana no haré vídeos, seguramente pues os recuerdo que tenéis activo el código que estáis viendo en pantalla, el código SEMONS, un código que podéis utilizar a través del enlace de la descripción a Eneba, y así poder aprovechar ese 10% de descuento que te otorga siempre que no os pasen los 100 euros de compra. Podéis aplicarlo para videojuegos actuales, para videojuegos que se van a lanzar a futuro, literal para cualquier videojuego que veáis a través de dicho enlace. No os calentéis la cabeza, el que os dé la gana, siempre y cuando no sobrepase esa cifra. Incluso en la cesta podéis meter un videojuego de 40 euros y otro de 10 y otro de 15, y a partir de ahí pues hacer la mejor combinación posible. Os vale para tarjetas prepago, suscripciones, y lo dicho, activo hoy, mañana y primeras horas del lunes. Luego de eso pues seguirá habiendo ofertas, qué narices, pero bueno, al lío. Para comenzar, de hecho, vamos a empezar hablando de este videojuego, o de, mejor dicho, esta franquicia que están ustedes viendo en pantalla, Octopath Traveler, una licencia de videojuegos que de momento ha tenido dos títulos principales y luego otro completamente aparte. Una franquicia de videojuegos que representa los RPG por turnos tradicionales de Japón, solo que con una estética pues un tanto más avanzada, mucho mejor decorada, por así decirlo, y que ha sido un completo referente para la industria del videojuego, hay que decirlo así. Alguno puede pensar que obviamente ha habido ya anteriormente otros estudios que han trabajado con esta fórmula y que no es que hayan inventado nada. No lo han inventado, pero todos tenemos que tener claro que a partir de Octopath Traveler todo cambió para este tipo de videojuegos y para esta forma de trabajar títulos al estilo más clásico. Eso yo creo que no debería de haber ninguna clase de duda. Siempre se ha convertido en un referente cuando han salido videojuegos de estas características. Pero bueno, que me lío. Lo que vengo a deciros básicamente a nivel de noticias es que hay una tercera entrega en camino. Esto lo ha confirmado oficialmente el estudio. Sí, habrá una tercera parte de esta franquicia y que llegará pues seguramente a todas las plataformas de lanzamiento sin ninguna clase de exclusividad, como si tuvo por ejemplo la primera entrega. Y seguramente también incluso venga completamente traducido al español, porque los problemas que ha habido con el tema de los idiomas, aparte del portugués entre otros, ha sido sobre todo derivado de que al fin y al cabo cuando no se trataba de nuevos videojuegos o de títulos que no eran reciclados de anteriores, pues ahí no se trabajaba tampoco en nuevos idiomas. Es la vagueza completa y absoluta que tiene esta compañía, es lo que hay, pero con este videojuego, con esta tercera entrega, muy probablemente no haya ninguna clase de problema. Y esto pues no excluye que se sigan trabajando en nuevos títulos, porque a futuro habrá más, pese a que por supuesto también están trabajando en Final Fantasy Resonance y en otros videojuegos que básicamente compartirán esta estética. Pero vamos, una noticia maravillosa. Bueno, eso ya lo veremos, pero os digo que seguramente no tarde tampoco demasiado en anunciarse ni en salir, porque aunque estén trabajando en el Final Fantasy, al fin y al cabo estos estudios, como reciclan muchas animaciones, son estudios más pequeños y videojuegos no tan demandantes, tienen equipos separados y al final pueden sacar varios títulos a la vez, así que mucho ojo con eso. Pero bueno, vamos a comentar acerca de la Gamescom, vamos a hablar acerca del próximo gran evento que tenemos este verano, será dentro de 3 semanas aproximadamente, en torno al día 25 si no me falla la memoria. Lo veremos aquí en el canal y por supuesto también estaremos pendientes del derivado que tiene con Xbox y alguna que otra compañía si es que tienen algo interesante que mostrar. Pero bueno, esa es la pregunta que más de uno se hace. En la Gamescom, ¿qué videojuegos van a estar y qué podemos esperar? Pues a ver, hay varios que ya están confirmados, ¿vale? Hay varios, como por ejemplo Sega, que va a tener presencia con Persona 4, va a tener también el Stranger Than Heaven, bueno, en fin, estará con Alien Isolation 2. Luego, aparte de eso, también estará por ahí el Tides of Annihilation, ese videojuego que nos viene de tierras asiáticas que la verdad pinta bastante bien, un título de acción en tercera persona muy interesante. Va a estar por ahí también el Dawnwalker y el Control Resonant, aunque muchos esperarán el Final Fantasy VII tercera parte, ese videojuego va a estar ahí presente. Ahora, ¿qué nos van a mostrar y qué podemos esperar fuera de todo lo que ya conocemos? En principio os digo, nada.
Me refiero, en la Gamescom, en los eventos de verano, no suele haber grandes revelaciones en cuanto a novedades, es decir, suelen haber vídeos extendidos de gameplay de videojuegos que ya han sido anunciados previamente y a partir de ahí pues alguna fecha de lanzamiento de algún título que todavía no la tenga, pero también es bastante raro esto último. Generalmente, si no has dado la fecha en junio, no la vas a dar ahora, salvo que sea algún cambio de última hora de un videojuego que se está a punto de lanzar, pero es que del resto prácticamente tenemos fechas garantizadas de básicamente todo. Puede que, por ejemplo, comuniquen la fecha de la segunda parte del Kena, que es un videojuego que yo esperaba para este año, pero que finalmente parece que no va a salir. No sé, pues podría tener un sitio aquí o ya esperar al evento de PlayStation para que así lo comuniquen, pero bueno, entiendo que no estará en la Gamescom. Pero me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Algún videojuego que se haya quedado rezagado del que no sepamos nada, pues a lo mejor le dan una vuelta, te ponen la fecha, algún nuevo gameplay y poco más. Esto aplica tanto para el evento de noche de apertura como también para el evento de Xbox. Generalmente nunca hay nada nuevo. Simplemente es limpiar sobre lo limpio, ya está. Simplemente que si nos falta alguna información de un videojuego, pues aquí la podrían dar. Pero punto, serán buenos eventos, habrá seguramente alguna revelación pequeñita, pero poca cosa. Aparte de eso, pues lo dicho, vamos a esperar un poco a ver si nos van llegando más informaciones, pero de momento esto es lo que puedo garantizar que tendremos. Ahora se abre el debate y también la información, porque no sé si os habéis percatado de que últimamente Xbox parece mucho más volcada con la saga Gears que con la saga Halo, porque quién diría que hace una semana apenas ha regresado su videojuego más emblemático y estrella, fue básicamente el título que acompañó a la Xbox original. ¿Quién lo diría a estas alturas? Porque prácticamente no ha tenido publicidad, no les han hecho caso, ha habido una distribución incluso en términos de copias físicas bastante mala, y esto pues obviamente es bastante distinto con lo que estamos viendo en el caso de Gears. No solamente porque ahora estamos en la etapa de la beta, la cual la gente está gozando y disfrutando una barbaridad, algunos incluso me dejan en los comentarios básicamente que la beta les recuerda mucho a los títulos clásicos originales, a esa primera etapa de la saga, y eso la verdad que siempre será muy buena noticia, todo se ha dicho. Pero vamos, que al videojuego les está gustando mucho lo que les están dejando ver, pero es que aparte la actitud de Xbox, hay que decirlo, y esto es algo que han observado medios de comunicación varios, está siendo como muy volcada hacia esta franquicia y sobre todo hacia este nuevo lanzamiento, no solamente por el hecho de que este lo han vuelto exclusivo, sino que además está viendo mucha más publicidad. Lo hemos visto durante los eventos de la lucha libre, también parece que están preparando una campaña de marketing con múltiples marcas comerciales que lo van a tener asociado, de comida, de bebida y de todo ese tipo de cosas, e incluso marcas de ropa. Esto, si lo vemos en contraste con Halo, pues nos da la noche y el día. Halo básicamente ha tenido una lata de Fanta, y con suerte ha tenido eso, porque más allá de ahí no ha obtenido ninguna clase de publicidad, no ha tenido merchandising, nada. Lo han dejado prácticamente de lado. No me parece desde luego correcto, por supuesto. Yo creo que a Halo le tendrían que haber dado, aunque se tratase de un remake gráfico visual, un tratamiento mucho más interesante que el que ha tenido, sobre todo ahora aprovechando que lo está llevando a nuevas comunidades de jugadores. Tendría que haber un poco más de esfuerzo porque la gente se interesase en esa licencia, pero bueno, aún así, lo dicho, puede ser que Xbox esté reconduciendo un poco la situación, enfocándose sobre todo quizá en este nuevo Gears al tener esa licencia en exclusiva nuevamente, y a partir de ahí pues con Halo poco a poco intentar hacer regresar a su comunidad o intentar crear un poco más de empatía hacia ella a partir de sacar pues el videojuego clásico y algunos originales que quieran remasterizar. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. De cara a una secuela de esta franquicia, desde luego tienen mucho trabajo por delante, y la verdad que parece increíble porque técnicamente hablando Gears ha estado más tiempo fuera de juego, así que pues no sé, aquí la verdad que es un movimiento bastante extraño, pero bueno, me gustaría que en la caja de comentarios, si habéis jugado la beta, me dejéis cuáles son vuestras sensaciones, si realmente tenéis también la percepción de que Gears está teniendo un tratamiento muy superior al de Halo, pero eso es lo que toca. Hablando de Halo, por cierto, en los últimos días ha aparecido una información bastante interesante
que hablaba sobre despidos en el estudio de desarrollo. Sí, una información que mucho me habéis pedido que comente y yo pues con cierta prudencia la aparqué a un lado. Ahora os diré el porqué, pero vamos, básicamente nos dicen que al poco de lanzarse el videojuego ya estaban despidiendo gente, que estaban despidiendo muchísima gente, se estaban quedando fuera muchos desarrolladores del estudio y obviamente pues ya empezó otra vez la polémica, empezaron otra vez los escándalos y todo ese tipo de cosas, tanto en medios de comunicación como en ciertos creadores de contenido que parece que viven muy bien bañándose en el drama. Bien, yo el motivo por el cual no traté esta información es por lo que estáis viendo en pantalla. Xbox ha salido a desmentirlo. No hay despidos en el estudio de Halo, al menos según han confirmado a varios medios de información. Lo que ha sucedido es que ha habido despidos en los contratistas, es decir, trabajadores externos que no trabajan en Xbox, a los cuales se les ha llamado para que cumplan un trabajo dentro de este videojuego. A partir de que has terminado tu trabajo, es decir, a partir de que se lanza el videojuego, pues obviamente se acabó tu contrato, estás despedido, hasta aquí has llegado. Pero vamos, esto no es tener despidos dentro del estudio, no son despidos en el estudio de Halo. Es como si yo llamo a un albañil, ¿sabéis? Para que me haga un trabajo en la casa. Pues hombre, cuando termina de pintar, le digo muchas gracias, aquí tienes tu dinero y hasta otro día. Pues obviamente ahí acabó su trabajo, tendrá que buscarse otro trabajo en otra parte. Es así como va la cosa, es un contratista. Pues eso es lo que ha pasado. Al menos esto es lo que dice oficialmente Microsoft. Ya si alguien decide no creérselo, pues es cosa suya. Pero si vamos a trabajar con información, trabajemos con información y vamos a decirla en condiciones. Porque esto básicamente es lo que ha sucedido. No hay despidos internamente en el estudio de Halo, al menos no a esos niveles que se está diciendo, porque a lo mejor hay uno que sí termina su contrato y se va. Pero no está sucediendo esto. Y el motivo por el cual yo he tardado un poco en dar esta información es básicamente porque si algo debería de haber aprendido a la gente de las últimas semanas es a tener un poco de prudencia y paciencia cuando se habla de despidos. Porque a la gente le encanta el melodrama, disfruta mucho con ello y sobre todo cuando tienen reticencias a una compañía. Y en esos días de lo que me he dado cuenta es que la gente está mejor callada, porque se habló durante semanas de que Xbox estaba cerrando 4 o 5 estudios. No ha cerrado ninguno. Y no se cancelaron esos videojuegos que se decían que se iban a cancelar, simplemente pues los han dejado libres y que cada uno siga por su camino, que es básicamente el mal menor dentro de que obviamente hubo malas noticias que fueron los despidos, pero que de lo que se dijo a lo que fue había una brecha tan grande como el anillo de Halo. Así que bueno, aclarada esta información, vamos a otra cosa. Ahora, si me lo permitís, vamos a hablar sobre GTA 6 y vamos a hablar puramente de información, vamos a dejar la opinión a un lado. Y es que el medio Bloomberg nos ha traído datos bastante potentes sobre lo que está sucediendo con este videojuego. Y en primer lugar, lo que se nos va a mostrar el próximo día 27 va a ser gameplay. Es decir, si hay alguien que tenga dudas acerca de esto, ya te lo confirma aquí este medio de comunicación. Vamos a ver una muestra muy importante del gameplay del videojuego en puro movimiento. Una explicación de cómo funciona ese mundo abierto y cosas un poco de ese estilo. Vamos, una presentación a lo grande. No simplemente va a ser una charla donde nos comenten 4 cosas y ya está. No, vamos a ver el videojuego en un detalle muy amplio. Pero aparte de todo eso, nos comentan desde este medio que hay un por qué suceden estas cosas o por qué se ha trasladado el videojuego a verse en una plataforma de cine. Y puede ser que haya algo mucho más grande que simplemente aprovechar para vender un tráiler a través de una plataforma de suscripción. Por lo visto, podría haber una estrategia más a largo plazo con Netflix, a partir de aquí que cada uno interprete lo que le dé la gana. Una serie de televisión, una película, contenido relacionado, vete tú a saber. Pero que digamos que el pacto o el contrato que han firmado es para cosas bastante más importantes que simplemente pues este evento de presentación y ya está. Vamos a ver qué es lo que nos comentan. Pero más allá de todo eso, han hablado acerca de las reservas, han hablado acerca de cómo van las ventas de GTA 6. Y ojo, porque si el videojuego tenía unas expectativas altas dentro del estudio y también de la compañía,
Internamente, los datos han sorprendido, es decir, las reservas de GTA 6 en consolas están siendo mucho más grandes de lo que se esperaba. Y bueno, se estaban hablando de estimaciones que nos llevaban a unas ventas del videojuego de aproximadamente 20 millones de copias en sus primeros días de lanzamiento, o incluso durante sus primeras horas. La cuestión es que eso puede que incluso se quede corto. Podríamos hablar de un estreno que básicamente sobrepase las 30 millones de copias en todo el mundo. Esto no es información, esto ya es especulación, pero obviamente lo que sí se sabe es que de manera interna el estudio está muy sorprendido para bien en ese aspecto, que están respondiendo mucho más de lo que se esperaba. Y bien, pues esto obviamente es un fenómeno absolutamente imparable, y también han dejado caer un par de cosas interesantes. Una nos va a gustar, y precisamente hablan de que el formato físico no es importante ni interesante para ellos. Vamos, despediros de cualquier idea de que GTA 6 antes de que se acabe el formato físico tenga alguna clase de disco. Dicen básicamente que es hora de pasar página, y bueno, que el estudio, bueno, más que el estudio, la compañía le ha dicho al consumidor que les da exactamente igual cuánto lloren por el físico, que van a venderlo en digital y punto. Esto es básicamente lo que nos toca, aguantar estos días. Sin comentarios. Pero sí tengo un comentario que hacer acerca de una página llamada Alinea Analytics. Muchos me habéis pasado esta página para que comente información y datos sobre ventas de videojuegos, y aunque lo dije hace tiempo, lo voy a volver a repetir aquí para dejarlo todavía más claro. No os fiéis de esta página. A mí esta página no me ha dado ningún motivo para confiar en ellos, sino más bien me ha dado motivos para desconfiar de ellos. Por ejemplo, que nos dijeron que su sistema de medición para hacer los diferentes datos que cocina se basa principalmente en los análisis de usuario en las diferentes plataformas, cuando realmente un comportamiento de usuario es muy diferente entre sí. ¿Sabéis qué es lo que hicieron? Borraron esa publicación para que no hubiera constancia de que eso es lo que hacen. Luego de eso, de algunos videojuegos como el 007, dieron unos datos muy precisos sobre cuánto estaba vendiendo el videojuego durante sus primeros 5 días, y luego resulta que se equivocaron por un margen de más de medio millón de copias. Así, tal cual. ¿Y sabéis lo que hicieron? Borraron todas las publicaciones, no dejaron rastro. Esta gente sabe muy bien lo que hace. Da datos de ventas sobre videojuegos que habitualmente no dan datos de ventas. Y así, pues obviamente la gente puede llegar y creérselos. Y a ver, yo entiendo que para los creadores de contenido es muy tentador tener unos números fáciles sobre ventas de videojuegos, sobre todo cuando esto refuerza tus discursos y tus diálogos. Y también para la comunidad quiere cosas fáciles, la comunidad obviamente yo entiendo que quiere unos números concretos, no quiere divagar acerca de lo que ha podido vender algo, pero repito, esta página no ha dado una sola seña de que tenga datos confiables, sino más bien todo lo contrario. Por ende, no traigo información acerca de lo que dicen. En la caja de comentarios, por supuesto, podéis opinar acerca de este asunto, aparte de todo lo demás que hemos comentado en este vídeo, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.